Shalom, shalom. Esta es la paracha Nitzabim, en el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 29, verso 9, y dice la escritura, Atem Nitzabim Hayom. Ustedes están de pie hoy, todos ustedes, delante de Adonai su Elohim. Los jefes de sus tribus, Raishikim, Shevtikim, los jefes de sus tribus, sus ancianos, Betzekenim, sus oficiales y todos los hombres de Israel, sus niños pequeños, sus mujeres, su prosélito, el que está en medio de su campamento, desde el que corta tu leña hasta que el que extrae tu agua, para que pases el pacto de Adonai tu Elohim y su imprecación que Adonai tu Elohim sella contigo hoy, a fin de establecerte hoy como como un pueblo, y que él sea para ti Elohim, tal como te habló y tal como juró a tus antepasados, a Abraham, a Yitzhak y a Jacob. No con ustedes solamente yo sello este brit, este pacto y esta imprecación, sino con quien sea que esté aquí con nosotros de pie, Hayom, el día de hoy, Lepnei Adonai, delante de Adonai Eloheinu, nuestro Elohim, y con quien sea que no esté aquí con nosotros el día de hoy. Puesto que ustedes saben cómo moramos en la tierra de Mizraim y cómo pasamos en medio de las naciones por las cuales pasaron, y vieron sus abominaciones y sus ídolos detestables de madera, de piedra, de plata, de oro, que estaban con ellos. Y quizás haya entre ustedes un hombre, una mujer, una familia o una tribu cuyo corazón se aparta al día de hoy para estar con Adonai nuestro Elohim, y vaya a servir a los dioses de esas naciones. Y quizá haya entre ustedes una raíz de la que brote hiel y ajenjo. Y sucederá que cuando oiga las palabras de esta imprecación, se bendiga en su corazón, diciendo, la paz será conmigo, aunque según el pensamiento de mi corazón yo vaya, para así añadir lo regado sobre lo sediento. Y el Eterno no estará dispuesto a perdonarlo. Entonces humeará la cólera del Eterno y su celo contra ese hombre, y se desplomará sobre él toda la imprecación escrita en este libro, y borrará Adonai su nombre de debajo de los cielos. Lo apartará Adonai para el mal de entre todas las tribus de Israel, conforme a todas las imprecaciones del pacto que está escrito en el libro de la Torá. Pues todo esto nos está iniciando la narrativa en la parasha Nitzabim, que está toda la comunidad de pie delante del Eterno, y aquí Moshe les está instando, a que continúen con el pacto que el Eterno ya ha hecho con la nación de Israel. Un pacto que es por el beneficio de nosotros y de nadie más, toda la comunidad, y cada quien tenemos el poder de decidir si nos apegamos a ese pacto o si rechazamos el pacto del Eterno. Entonces viene todo lo que la Torá señala que son las consecuencias de no apegarnos al pacto del Eterno. Y este capítulo 29 termina con una frase muy conocida. Dice, los ocultos, aunque aquí ponen entre paréntesis pecados, sin embargo, los ocultos, capítulo 29, verso 28, voy a buscar aquí en hebreo, que por cierto trae una lamed engrandecida o más larga de lo normal, de Yishlekem, en el verso 26, en el 27, en el verso 27, pero en el verso 28 dice Hanistarot, Hanistar, es de donde viene el nombre de la reina Esther, que es oculta. Hanistarot le Adonai. Aquí simplemente está diciendo la Torá, lo oculto es de Adonai Eloheinu, de Hanegulot, y lo que es revelado es para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para llevar a cabo todas las palabras de esta Torá. Y estos versículos finales del capítulo 29 son sumamente interesantes, porque está hablando de lo escondido y de lo revelado. Lo escondido es del Eterno, lo revelado es, valga la redundancia,
revelado para nosotros y para nuestros hijos. Pero uno de los aspectos que más me ilustran en este pasaje es algo simple de la halajá, de la conducta del pueblo de Israel. Es el sentido de que cuando hablamos de siniut, de modestia, de la manera en cómo nos conducimos, siniut va más allá de que una mujer se cubra la cabeza o de que el varón traiga también su cabeza cubierta por temor del cielo. Por eso se le llama en el arameo a la kipa yar mulka, que significa yireh melech, temor al rey. Entonces las personas que nos cubrimos la cabeza es porque queremos representar el temor del Eterno en nuestra vida. Y los edificios del templo tenían una kipa, porque es donde se hace el servicio con reverencia y temor al creador del universo, bendito es él. Y el hombre y la mujer en Israel, la mujer casada se cubre la cabeza también, pero va más allá de simplemente una práctica piadosa. El cubrirnos la cabeza o el concepto de siniut es la manera de cómo el creyente o el miembro de Knesset Israel, el miembro de la comunidad de Israel, puede mostrar en su manera de vestir al entorno a donde vive y aún al creador del universo, mostrar que tiene temor. Pero siniut, en ese sentido, podemos decir que solamente mostramos lo que queremos que otros vean, pero lo que está escondido, lo que es Nistar, de donde viene el nombre de la reina Esther, que está escondido, y en esta paracha precisamente aparece el nombre de la reina Esther codificado. Lo que está Nistar, lo que está escondido y no sea niglut, no sea revelado, es porque uno quiere esconderlo. Y en el aspecto espiritual, este concepto de siniut o de modestia es algo muy importante porque a mí me ha enseñado acerca de el Mesías. El Mesías, cuando viene, nos dice en los libros santificados, él le dice a los discípulos, porque las palabras que yo les hablo no son mías, sino de aquel que me envió, porque he venido a hacer la obra de mi Padre, a hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, todo lo que el Mesías viene y nos revela es porque el Padre le mandó que revelara eso. Mas lo que no le permite el Padre que el Mesías revele es por alguna razón. En ese contexto podemos ver la modestia del reino de los cielos, que solamente se revela lo permitido y lo que no es permitido tiene que ser guardado para otra ocasión o en otras circunstancias. En este contexto más amplio, ser guardado o escondido para la era mesiánica. Entonces, esta paracha nos habla que lo oculto, Hanishtarot, lo oculto le Adonai, es para Adonai, Eloheinu, de Hanegulot, pero lo que es revelado es para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para llevar a cabo todas las palabras de esta Torah. ¿Cómo cumplir con la Torah? Porque la misma Torah nos dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todos los misbots de esta Torah para cumplirlos. Y el libro de Mateo, habíamos hablado en otras ocasiones, que es la explicación muy, muy simple del mismo Mesías. Voy a tratar de recordar, creo que está en el capítulo 12 del libro de Mateo, y dice, hablando de Yohanan, he aquí que yo envío mi mensajero delante de tu faz, que aparejará tu camino delante de ti. De cierto les digo que no se ha levantado entre los que nacen de una mujer alguien mayor que Yohanan Hamadbil, mas el que es muy pequeño en el reino de los cielos es mayor que Yohanan. Entonces, en el reino de los cielos, Yohanan es grande. Y algo muy relacionado a este pasaje nos lo dice el mismo libro en Matitiyahu o en Mateo en el capítulo 5, en el verso 17, un versículo muy famoso, dice, lo voy a leer desde el 16, así alumbre su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras, glorifiquen a su Padre que está en los cielos. No piensen que he venido para abrogar la Torá o los Nebaim, los profetas, no he venido a abrogar, sino para cumplir.
porque de cierto les digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una yud, ni una dagesh, o sea, ni la letra más pequeña, que es la letra yud de las letras hebreas, ni el puntito que decora una shin, va a estar sin que tenga cumplimiento hasta que todo cumpla su propósito. Verso 19. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños y así lo enseña a los hombres, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, en este contexto, ¿quién es grande y quién es pequeño? El Mesías está diciendo que de los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Johanan. Pero en el reino de los cielos, el que es muy pequeño es mayor que Johanan. Y en base a esta declaración del Mesías, es simplemente entenderlo, que si usted cree que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, entonces podemos entender que somos mayores que Johanan. Pero usted va a decir, ¿cómo voy a ser mayor que Johanan si no se ha levantado de los nacidos de mujer? Pues el Mesías dice que el más pequeño, ¿quién es pequeño? El que transgrede mandamientos de la Torá, pero vuelve a rectificar, hace tikkun. El Rambam nos dice en las leyes de Teshuvah que no debemos pensar que podemos decir o sentir que nos arrepentimos de algo o sentimos remordimiento y seguir cometiendo la misma transgresión. Rab Shaul nos dice, porque si las cosas que yo construyo las destruyo, transgresor me hago. Entonces, no puedo decir que soy creyente en el Mesías y que por transgredir involuntariamente soy considerado pequeño. Pero si me arrepiento y reparo la transgresión, entonces puedo ser llamado grande en el reino de los cielos. Es lo que está diciendo Johanan, el Mesías, en el capítulo 11, 11 y 12 del libro de Mateo. Y esta parashá Nitzavim nos dice algo en referencia a esto, que lo escondido, lo que es Nistar, es simplemente de lo que tiene que ver con el ámbito del poder del Eterno, de lo que Él quiere esconder y de lo que Él quiere revelar. Lo revelado es para nosotros, lo escondido es para Él. Y hace algunos años escuché una parashá, tengo aquí en mis notas, que tomé del rabí Rosner. Él está en Jerusalén, es un rabí joven, muy dinámico, muy sabio, y por lo rápido que habla siempre el hebreo y el inglés, tengo que estar repitiendo sus estudios cuando los oigo para poder captar el mensaje, porque es muy dinámico y muy profundo lo que habla. Pero cuando él explicó esta parashá Nitzavim en el año 5775, dice, lo escondido es para el Eterno y lo revelado es para nosotros. Y dice él, ¿en qué se refiere esto? Uno de los grandes rabís nos lo enseña, decía él, 2 veces tiene que ver con la venida del Mesías. El Mesías viene 2 veces o 2 tiempos puede venir. ¿Cuándo puede que el Mesías venir? Dice el rabí, Seman Nistar, en tiempo escondido. O cuando puede venir también, on Seman Begelui, o en el tiempo cuando es revelado. En una de estas 2 circunstancias puede el Eterno manifestar la venida de el Mesías. Entonces, la Geulá Nistar, la redención que está escondida, le pertenece al Eterno. O en otras palabras, lo que los discípulos le están preguntando al Mesías, ayer lo estábamos leyendo en la Kejilá, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, después de la resurrección, dice, y estando juntos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperasen la Haftajá Shel Abba, la promesa del Padre, que oyeron, dijo de mí. Porque Johanan a la verdad los sumergió y purificó en agua, mas ustedes serán sumergidos en el Ruach HaKodesh no muchos días después de estos. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Adón, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y él les contestó,
no les toca a ustedes conocer los tiempos o sazones que el Padre tiene en su sola potestad. Parece ser muy similar, si no es que igual a lo que el rabí está explicando aquí, que la Geulá Nistará, o sea, la redención escondida, está en manos del Eterno. Es lo que el Mesías está diciendo aquí. No les toca a ustedes saber los tiempos o las semanim, las temporadas que el Padre puso en su sola potestad, más recibirán el poder del Ruach HaKodesh que vendrá sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces aquí el Mesías está diciendo, no se preocupen por lo que está escondido y en manos del Padre, sino preocúpense más de que recibirán el testimonio del Ruach HaKodesh. ¿Y qué es lo que dice Mateo 11, versos 11 y 12? El Mesías está diciendo que en el reino de los cielos el más pequeño es mayor que Juan. ¿Por qué? Porque Juan fue decapitado antes de la resurrección del Mesías y la promesa de redención solamente aplica cuando el Mesías vence a la muerte y les dice no salgan de Jerusalén hasta que sean llenos de poder. Pero una vez, dice el último capítulo de Mateo, cuando vienen las mujeres al sepulcro, ¿dónde han puesto al Señor? Y dos ángeles se aparecen y le dicen, Él no está aquí. Como ya les había dicho en el capítulo 26, Él va adelante hacia Galilea y allá los va a encontrar. Y el Mesías ya había dicho que los encontraría en Galilea después de padecer en Jerusalén. Y podemos ver claramente que después de la resurrección, Él cumple enviando el testimonio del Ruach HaKodesh, que es lo que sucede en el libro de los Hechos, capítulo 2, porque es la confirmación de la Haftajá, de la promesa de nuestro Padre, bendito sea su nombre. Y esa promesa solamente viene por causa de la fe en el Hijo del Eterno, en el Mesías Yeshua. Y aquí el rabino está explicando 2 veces puede venir el Mesías. ¿Cuándo? En tiempo escondido o en tiempo revelado. ¿Cuándo es el tiempo revelado? Los sabios dicen, de acuerdo a esta parashá, Hayom, hoy. Si nos arrepentimos, dice el verso 26 del capítulo 29, y ardió la ira del Eterno sobre esta tierra para traer sobre ella toda la maldición que está escrita en este libro, y lo removió Adonai de su tierra con enojo, con ira, con cólera inmensa, y los arrojó a otra tierra. Tan claro como el día de hoy, Hayom, o sea, en un día claro, como todo el mundo lo entiende, sucedió que el pueblo tuvo que ser exiliado por causa de las transgresiones, pero vamos a ver que el Eterno permite que se cumpla la promesa de la restauración o de la Geulá Nishtará, la redención escondida, los pecados ocultos o las cosas ocultas, y en este día. Entonces los rabíes interpretan, ¿cuándo puede revelarse la venida del Mesías? Hoy. Y no es un secreto, ya no es una nistar, no es algo oculto, que el Mesías ya vino hace más de 2000 años, mas sin embargo lo escondido o la venida del Mesías, él mismo dice, no les toca a ustedes conocerlo, pero van a recibir el testimonio del Ruach HaKodesh. Y es algo muy hermoso lo que esta parashá nos habla, nos da la paz de poder esperar en esa redención total que está a punto de venir sobre todos los creyentes en el Mesías de Israel, testificado por la Torá y por los profetas, y las cosas secretas y las reveladas. Eso es lo que nos enseña el Eterno. Los sabios dicen que en esta palabra, Hanishtarot, lo que es escondido, le falta una Vav, después de la Reish, Hanishtar, después de la Reish, le falta una Vav. Y esto nos enseña en ello que ellos, que es como si estuviera escrita, la palabra en singular. Si está escrita en singular, entonces se traduciría los oculto. Debería traducirse con la Vav los ocultos o Hanishtarot, pero como le falta la Vav final, dicen los sabios de Israel que se interpreta como en singular, entonces se podría leer como los revelado, y ellos dicen, ¿qué significa que si no tiene la Vav? Que los revelado alude al Mesías. La falta de la Vav alude
a que el estar en singular, la palabra es como si la presencia divina quisiera manifestarse por medio del Mesías. Entonces, por eso no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, porque el Eterno escogió a su Hijo amado, Yeshua HaMashiach, para poder traer redención a toda la humanidad. Y muchas personas dicen, pero no puede ser él el Mesías de Israel, porque uno de los trabajos del Mesías es traer restauración total, a establecer el reino, el reino mesiánico, la era mesiánica, vencer a todos los enemigos de Israel, etcétera, etcétera. Pero los mismos rabíes nos enseñan, es un proceso, no ocurre de un momento a otro. Aún la manifestación de los ancestros del Mesías ocurre de una manera paulatina. Primero nos habla la Torá de Yosef, el siervo sufriente, que es vendido por los hermanos, llevado a Mizraim, lugar de idolatría y de muerte, que representa el mundo, el tiempo presente del aspecto pecaminoso, la hechicería, la oscuridad, etcétera. Pero la Torá de repente cambia el tema y después habla de Yehudá, que Yehudá andaba esquilando ovejas con su amigo Hiram, etcétera, etcétera. Y podemos ver en ese contexto, los sabios de Israel nos dicen cómo será la manifestación de el Mesías. Y dicen ellos, el Mesías vendrá primero como el siervo sufriente y después vendrá como el rey de Israel, el Mesías de la dinastía davídica. Y es precisamente lo que la historia nos dice. No necesitamos de mucho entendimiento para leer la historia y ver que eso ya tomó lugar, que lo revelado, o sea, la presencia divina operando en el siervo del Eterno, en el Mesías, ya tomó lugar hace más de 2000 años. Y Ashtirá, Deuteronomio 32:20 nos dice, Ashtirá Penei Mehem. Y ahí viene el nombre de la reina Esther escondido, precisamente en el libro de Deuteronomio 32, Ashtirá, Esther, lo escondido. Se refiere también al Mesías. Si por el bien de la comunidad de Israel, que es representada por la reina Esther, solamente de dos personas, uno de los salmos, los sabios interpretan que hace alusión el salmo. Elí, Elí, lama sabactani. Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Es lo que se dice del Mesías cuando estuvo en el madero. Él lo proclamó, pero los sabios también lo interpretan que fueron las palabras de la reina Esther cuando decidió entrar y ver al rey para poder tal vez salvar de la muerte al pueblo de Israel. Cuando el justo tiene que dar su vida por los demás, dicen los sabios de Israel, durante muchos años ese perverso, Ahashverosh, estuvo abusaba de todas las jovencitas, les echaba a perder sus vidas, dicen los sabios de Israel. Ningún padre de familia tenía esperanza, era una desgracia que el rey Ahashverosh pusiera los ojos en una de las jovencitas de las familias de su tiempo. Y contrario al rey David, que cualquier familia del reino quisiera que el rey David pusiera sus ojos porque trataba conforme a la Torá a las esposas que él tenía o las concubinas, etcétera. Pero este perverso literalmente les echaba a perder la vida, abusaba de ellas tal vez una vez si él quería y no podían estar con nadie más, no podían casarse con nadie más, y si él quería podía seguir abusando de ellas, pues era el rey en esa comunidad en ese tiempo. Y los sabios nos dicen que por años estuvo abusando de la reina Esther y ella no es responsable, la víctima no es tenida como responsable por alguien que la está forzando, en este caso el rey Ahashverosh. Y los sabios dicen que cuando Mardokhai viene y habla con ella y dice tienes que entrar al rey, quizás para eso ha sido puesta en este tiempo, en este lugar. Y ella sabe que si entra voluntariamente para ser abusada, ya no puede ser tenida como inocente, sino como culpable. Y si ella voluntariamente se entrega a ese perverso, ya jamás podría casarse con nadie, ni con Mardokhai, ni, es más, no podría volver a ser parte del pueblo de Israel. Y cuando Mardokhai le dice que es momento de que es la última oportunidad de salvar al pueblo de Israel, y ella dice, ayunen y oren por mí. ¿Y qué es lo que ella dice? Elí, Elí, lama
sabactani. Y esto es lo escondido, es parte de lo escondido. No se nos puede revelar porque no tenemos la madurez espiritual para entender la dimensión de estos secretos de redención que el Padre ha puesto en su sola potestad. Dice, más recibirás el testimonio, el Ruach HaKodesh. Cuando un joven va y pide la mano de una jovencita, lleva las joyas de su madre, los títulos de propiedad del padre y todo lo que representa lo que él ha heredado o va a heredar, le dice a la joven, te dejo en garantía todo lo que yo soy o lo que tengo, y es la garantía de que voy a regresar por ti. Y así el Mesías dice, no los dejaré huérfanos, sino que les dejaré el Ruach HaKodesh, el Espíritu de verdad, el cual proviene del Padre. Es la garantía, son las arras de la promesa que Él nos ha dado. Y aquí podemos ver que la revelación de la Shekinah es limitada. Está en un contexto de siniut, de modestia. Solamente se revela a quien Él quiere revelar ciertos aspectos, y a quien no es digno de que se le revele, simplemente no se le muestran los secretos de la Torá o del reino mesiánico. Y si por el bien de la comunidad de Israel, o sea, por todos nosotros, en todas las generaciones, el Mesías o la reina Esther o lo escondido, se tiene que, valga la redundancia, esconder, porque sería cruel revelarle a un pueblo que se autojustifica, que por el cumplimiento de mandamientos creemos que podemos ser salvos. Eso es un engaño, porque la misma Torá nos dice que no podemos ser salvos por cumplir mandamientos, porque no es por obras para que nadie se gloríe y alguien diga yo ya cumplí por encima de los mandamientos, porque la tarea de la Torá es no que ella se glorifique a sí misma, porque no puede traernos redención y salvación. Simplemente el libro de Romanos capítulo 10 y el libro de los Hebreos nos dicen que la meta de la Torá es llevarnos al Mesías. Entonces deshacemos la Torá porque ya tenemos fe en el Mesías, dice el libro de Romanos, de ninguna manera. Al contrario, establecemos que la Torá es santa, pura y buena, porque hemos podido tener la revelación, el Gilui, el entendimiento de que el Mesías es Yeshua, que tiene nombre y tiene identidad. Y sería algo cruel que se revele la redención total con la venida del Mesías al inicio, con una comunidad que no tiene la madurez espiritual para poder ser establecido un reino mesiánico. Y todo el mundo lo sabemos, simplemente veamos las noticias, veamos los mapas, veamos a la comunidad, veamos la santa ciudad de Jerusalén, el monte del templo, que no es más que un cascarón de lo que era la gloria en tiempos del rey David y del rey Salomón. Y los sabios nos dicen que si escuchamos que Jerusalén está en la cúspide y Roma también, dice, no es verdad, porque no pueden reinar al mismo tiempo. O Roma está en la cúspide y Jerusalén en ruinas, o Jerusalén está en la cúspide y Roma destruida. Y aún no vemos la gloria de Jerusalén que así debe ser revelada, pero que prontamente pueda ser manifestada. Entonces, la venida del Mesías hasta cierto punto aún queda con un grado de nistar, de ester o de escondida. Y porque la gente muchas veces se autojustifica, nos autojustificamos que podemos orar, que tenemos revelación, que sabemos más que otros, que estoy caminando los mandamientos, algunos otros estoy haciendo conversión al judaísmo, iba a tener mejor revelación, y no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por la fe en aquel que el Eterno escogió para poder que venga el mérito de la Shekinah sobre los corazones y de esa manera ser transformados. Y aquella persona que se autojustifica, cree, no, tal vez no lo dice abiertamente, pero por su actitud denota que cree que no necesita la Shekinah, que no necesita el Mesías. Y el Mesías tiene que cubrirse con dolor de él, tal vez, y tal vez es lo correcto para que se revele en el tiempo necesario, pero en la primera venida del Mesías no era el tiempo de la revelación total de la institución del reino mesiánico, porque el Mesías sabe que tiene que revelarse en el tiempo que el Padre le diga.
Él no puede hacerlo por su propia, pero voluntariamente él tiene que esconderse y solamente muestra la mujer, se cubre la cabeza y cubre todo su cuerpo y solamente muestra su rostro o la luz que ella quiere que otros vean. De esa manera el Mesías nos muestra solo lo que el Padre quiere que veamos del reino en este tiempo presente. Y meditando en todos estos conceptos, me vino a la mente una frase famosa en la Halajá: mida keneged mida, medida por medida o pago por pago. Y si el Mesías no pudo establecer el reino porque no era correcto, sería cruel tratar de establecer el reino en medio de gente imperfecta, sin que él pueda redimirla, con un corazón perverso, con corazones pecaminosos, con gente orgullosa y gente que no aprecia el valor de la redención. Sería cruel. Es como si el Eterno no pusiera la espada en el huerto del Edén y que la gente pudiera seguir comiendo del árbol de la vida eterna en una condición de pecado. Sería algo muy cruel. El Eterno tuvo que poner un límite para que la gente no viva eternamente en maldad o en transgresión o de una manera denigrada. Entonces, si el Mesías voluntariamente no puede acelerar la redención en su primer venida, ¿qué es lo que dicen los sabios de Israel en la Halajá? Medida por medida, pago por pago. En el madero, el Mesías dice: Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué te escondes de mí? ¿Dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? Y en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 18, el Eterno dice: haré una ayuda idónea para Adán, para el primer hombre. Y esto lo encontré en el libro, en el Talmud, Yevamot, tratado Yevamot, folio 63. Y como solamente tengo el versión Sonshino, viene en la página 421 en el Sonshino, pero el tratado, el Yevamot 63, dice que cuando el Eterno creó a la ayuda idónea para el primer hombre, dijo que la trajo a él y se la presentó. Y esta manera de presentarla o traerla junto a él, en el hebreo dice que es keneged, es donde decimos mida, keneged, mida, pero keneged también se puede traducir como rechazo, para que él la rechace o para que él sepa que hay alguien junto a él, pero que no es exactamente como él, sino que es como su oponente, pero por el caso de su bien. Y es cuando el Eterno creó al hombre, lo hizo con la inclinación al bien y la inclinación al mal, para que no hagamos lo que querramos, sino que tengamos un oponente. En este caso, el Eterno puso la inclinación al mal en el carácter del hombre y dijo que era bueno. Y claro que en nuestra condición nosotros decimos: no, no es bueno, Señor del universo, no permitas que la inclinación al mal opere en mí. Y el Eterno decir: por eso te di libertad o voluntad para que tú decidas en cuanto a la observancia de los mandamientos. Pero esta palabra keneged, los sabios lo interpretan en Yevamot, que se puede leer también como kenegdo. O sea, él la rechaza. ¿Por qué la rechaza? Cuando se la presenta, para mejorarla. Para mejorarla. Entonces, si el Mesías Yeshua, no pudo cumplir la redención total en su primer venida, es que él quiere rechazar a la Kehilá o a Knesset Israel para poder mejorarla, para poder transformar los corazones de los creyentes. Y el Salmo 9 en el verso 14 dice: y me gocé en tu Yeshua. El salmista no se refiere a la acción como Yeshuanu, no dice y me gocé o nos gozamos en tu Yeshua, sino en tu Yeshua, en nuestra Yeshua, sino en tu Yeshua, perdón. En nuestra salvación, se refiere a la acción como nuestra salvación. Me gocé en tu salvación, pero es nuestra salvación. Tanto el Mesías como la Shekinah piden ser liberados de lo alto. Eso interpretan los sabios de Israel en el Salmo 9:14, cuando menciona la palabra Yeshua Nu.
pero lo dice en sentido plural, pero está escrito en singular. Así lo interpretan ellos. También el Salmo 65 dice, Joshia Yiminja Bayeini, Baeneini. Salve tu diestra y escúchame. Y ahí también está refiriéndose al Mesías siendo revelado, dicen los sabios de Israel. El libro de Samuel, capítulo 7, verso 23, dice, ¿y quién como tu pueblo Israel? Un pueblo quien por amor redimiste para ti. Y los sabios interpretan por interés del Eterno y no por el bien de Israel. O sea, la redención viene porque el Eterno mismo se beneficia de que la presencia divina operando en el Mesías puede traer redención a toda la humanidad, porque el pecado entró por medio de un hombre y una transgresión, y de esa manera se multiplicó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice el libro de Romanos, mas por la obediencia de un solo hombre cubre en la redención final no solamente a uno que transgredió, sino a todos los que vino el azote de la muerte, y por eso donde sobreabundó la transgresión, la muerte y el pecado, sobreabundó la gracia. Deuteronomio 30, en el verso 2 al 3, dice Elohim traerá a tus cautivos. Y en el tratado Abodá Zará 5, folio 5, dice, el hijo de David no vendrá hasta que todas las almas cumplan su propósito. Y los sabios dicen, ¿a qué se refiere ese versículo? Voy a leerlo en español, en el libro de Isaías, capítulo 57, verso 16. Los sabios lo interpretan en Abodá Zará en ese contexto, que el hijo de David no vendrá hasta que todas las almas cumplan su propósito. Y dice el capítulo 57 de Isaías, lo voy a leer desde el verso 15, porque así dice el alto, el León y el sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para revivificar el corazón de los quebrantados. Porque no tengo de contender para siempre, ni para siempre me he de enojar, pues decaería delante de mí el ruach, el espíritu, y las almas que yo he creado. Y los sabios dicen, ¿cuáles son esas almas que él ha creado? Y en el tratado Abodá Zará se interpreta que todas las almas que el Eterno ha tenido en mente crear desde el inicio de la fundación del mundo, tienen que tener un cuerpo, pero los midrashes y los comentarios dicen que no se refiere específicamente solamente a que cada alma tenga un cuerpo físico. En el hebreo la palabra para cuerpo es guf, y los rabís dicen no solamente se refiere este pasaje a un cuerpo físico, sino a una funda, a un propósito, que cada alma que el Eterno permite que venga a este mundo tiene que tener un cumplimiento que es la razón por la que vino a este mundo. Y Isaías en el capítulo 8, verso 18, nos dice que Yeshua, el Mesías, en él se cumple este propósito. El libro de los Hebreos también nos lo explica en el capítulo 2, cuando está hablando del Mesías, ofrenda y sacrificio, holocausto, no te agradaron, mas me preparaste cuerpo, como está escrito en el libro de Bereshit. No dice así, pero dice como está escrito en el Rosh, en la cabeza de la Torá. ¿Cuál es la cabeza o el primer libro de la Torá? El libro de Bereshit, donde habla de la redención que vendría ya sea por medio de Yosef o por medio de Yehudá, por el Mesías ben Yosef o por medio del Mesías ben David. Y el libro de los Hebreos en el capítulo 8 dice, así que la suma acerca de lo que hemos dicho es que tenemos un Cohen que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en las alturas, ministro del santuario de aquel verdadero Mishkan que el Eterno asentó y no el hombre, porque todo Cohen es puesto para ofrecer presentes y sacrificios,
por lo cual es necesario que él también tuviese algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, no sería un Cohen, habiendo aún Kohanim que ofrecen presentes de acuerdo a la Torá, lo cuales sirven de bosquejo y sombra de las cosas celestiales, como se le dijo a Moshe en respuesta que había de acabar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al tabnit o al plano que se te ha mostrado en el monte. Y por ahora tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre mejores promesas. Porque si aquel primero fuera sin falta, no se hubiera procurado para el segundo. Y dice aquí que nuevo, o sea, un Brit Hadashah, da por cumplimiento del primero, y cuando envejece está cerca a tener su propósito. No significa que ya no está vigente, simplemente cumple el propósito. Y así también el libro de los Hebreos en el capítulo 2 nos dice en el verso 12, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez dice, yo confiaré en él. Y otra vez dice, he aquí yo y los hijos que me dio el Eterno. Pues aquí el Mesías está haciendo alusión, el pasaje, a que, verso 14, así que por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es saber, al Satán, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a ser esclavos. Aquí podemos ver que el guf, que las almas tengan un cuerpo, no solamente se refiere a un cuerpo físico, sino a que cumplan su propósito. Y por causa de la transgresión del primer hombre, las almas no podían cumplir su propósito total. La redención no podía venir. ¿Qué es lo que el Mesías tiene que hacer? Tiene que esconderse por un tiempo. La redención ocurre en etapas. El libro de Deuteronomio, en la Parashá capítulo 30, en el verso 2 y 3, a la Parashá, y sucederá, lo voy a leer desde el 1, que cuando te sobrevengan todas estas cosas, la verajá y la calalá, la bendición y la maldición que puse delante de ti, lo tomarás en tu corazón de entre todas las naciones, y ahí donde te dispersó el Eterno tu Elohim, retornarás hasta Adonai tu Elohim, obedecerás su voz, conforme a todo lo que yo te ordeno el día de hoy, Hayom, tú y tus hijos, o sea, lo revelado hoy a través del Mesías para ti y para tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Los sabios interpretan kol nefeshot, significa no solamente con toda tu alma, sino a todas las almas traerá redención. Verso 3, y entonces traerá de regreso, Shuvah, o traerá de regreso a Adonai tu Elohim a tus cautivos y se apiadará de ti y retornará y te recogerá de entre todas las naciones en las que te diseminó Adonai tu Elohim ahí. Y dos veces en el verso 2 y en el verso 3 repite la palabra Shuv, porque son dos regresos que el Eterno va a hacer por medio del Mesías en referencia a la comunidad de Israel o Knesset y Israel. Y aquí cuando dice Kol nefshecha, todas tus almas, no con toda tu alma, sino también se interpreta a todas las almas. Y esto se refiere al inicio de la era mesiánica, cuando todo Israel será salvo. El Talmud afirma en base a esto, en el tratado Yevamot, ahora en el capítulo 62, que por eso el profeta Isaías afirma, allanad el camino. ¿Qué significa esto? Preparen para la redención final. Y dice, y te traerá, Beyeshev, dos veces lo repite. Número uno, cuando lo dice, los sabios interpretan en el tratado Yevamot, número uno, traerá a las 10 tribus del norte que él mismo permitió que fueran esparcidas por causa de su transgresión y la idolatría, haciendo abominable idolatría que le enseñaron los reyes del norte, que en lugar de mejorar y poder mostrar el carácter del Mesías Ben Yosef, que es descendiente de la casa de Rachel, que es lo que hicieron las 10 tribus, pecaron contra el Eterno, lo cual lo enojaron y él permitió que fueran ser llevadas entre las naciones
Él las esparció por su rebelión. Pero 2 veces se repite que él traerá, verso 2, en el verso 3, traerá, los sabios interpretan en el tratado Yevamot, que también traerá a Yehudá y a Benjamín, porque a ellos las naciones se los llevaron. En el caso de Babilonia, vino y se llevó a Yehudá, a Benjamín, parte de Shimeón que vivía dentro de Yehudá, se los llevaron cautivos y muchas de esas almas están también entre las naciones. Con la venida del Mesías, él va a traer de regreso no solamente las almas al cuerpo, al propósito, a la comunidad de Israel, no solamente de las 10 tribus, que por su transgresión sí se arrepienten. Si nos arrepentimos, encontraremos el camino de regreso a casa. Pero si no nos arrepentimos, entonces va a venir juicio contra nosotros. Y el mismo Mesías traerá también de regreso a la casa de Yehudá y de Benjamín, a la tribu de Yehudá y de Benjamín, las almas de ellos que también fueron esparcidas, no porque ellos transgredieron en ese sentido, sino porque las naciones vinieron a llevarlas cautivas en este contexto. Y después la parashá nos está hablando acerca de, dice, y te dará abundancia Adonai tu Elohim, verso 9, de toda la obra de tus manos, del fruto de tu vientre, y de tus animales, de tu tierra, cuando retorne Adonai a regocijarse sobre ti para bien, así como él se regocijó sobre tus ancestros. Cuando escuches la voz de Adonai tu Elohim para observar sus preceptos y sus decretos que están escritos en este libro de la Torá. Cuando retornes a Adonai tu Elohim, Bekol ledevja, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y los sabios dicen, ¿cómo es que vamos a regresar con todo nuestro corazón? Ellos dicen, cuando el Eterno circuncide nuestro corazón. Y los sabios nos dicen en el comentario, estaba leyendo el comentario del Rabbi Bajia y del Zor Hamor, ambos comentarios dicen que aunque el varón israelita, el judío, esté circuncidado, eso no es garantía de que quitando el prepucio de la parte donde el ser humano puede multiplicarse, el quitar el prepucio es para que la inclinación al mal no opere sobremanera y nos lleve a cometer toda suerte de inmoralidad, etcétera. Es una manera de restringir esa inclinación, es quitando la orla o quitar la cáscara o lo que estorba, en este caso de donde viene la semilla del ser humano, que es el varón. Y a través de la circuncisión del corazón, el Eterno puede regresar a las tribus y prepararlos para la institución de la era mesiánica. En el libro de los carta a los romanos, nos lo dice Rab Shaul en el capítulo 2, lo que está hablando precisamente la Torá en este contexto. Dice el libro de Romanos capítulo 2, en el día, Hayom, en el día que juzgará el Eterno lo secreto o lo escondido de los hombres, lo que está hablando Hanishtar, esta parasha, conforme a mi evangelio por medio de Yeshua HaMashiach. He aquí que tú tienes el sobrenombre de Yehudi y descansas en la Torá y te glorías en el Eterno y sabes la voluntad del Eterno y apruebas lo mejor, instruido por la Torá, y confías que eres guía de los ciegos y eres luz de los que están en las tinieblas, que enseñas a los que no saben y maestro de niños, y que tienes la forma de la ciencia de la verdad en la Torá. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que enseñas o predicas que no se debe de hurtar, hurtas. Tú que dices que no has de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la Torá, con infracción de la Torá deshonras a Elohim, porque el nombre del Eterno es blasfemado por causa de ustedes entre los Goyim, como está escrito, porque la circuncisión en verdad aprovecha si observas la Torá. Mas si eres rebelde a los misbots o a la Torá, tu milá, tu circuncisión, es tenida como orlá, como incircuncisión. De manera que si el incircunciso, el arelim,
de manera, que si el arelim o el incircunciso guardare las justicias de la Torá, no será tenida su incircuncisión como circuncisión, no será el arel tenido como que ya tiene milá, y lo que de su natural es incircunciso, guardando perfectamente la Torá, te juzgará a ti, que con la letra y con la milá, la circuncisión, estás transgrediendo la misma Torá. Porque no es un Yehudi el que lo es externamente, ni la milá o circuncisión es la que está en la carne, mas es Yehudi el que lo es en lo interior. Y la circuncisión o la milá es la del corazón, en el ruach, no en la letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino del Eterno. Y quiero aclarar que Rab Shaul no está de ninguna manera tratando de ir en contra de la Torá, que es un mandamiento, es un misbot de la Torá, que cuando nace la criatura tiene que ser circuncidada en los 8 días, justo cuando nace. No está diciendo Rab Shaul, ya no circunciden a las criaturas cuando nacen. No está diciendo eso. Al contrario, está diciendo, circuncídenlas y enséñenles. Y muéstrenle que no es el pedazo de carne el que lo santifica cuando es quitado, sino que es solamente el inicio de su santificación y que lo que el Eterno busca es la circuncisión del corazón. Pero ¿quién es el Moel? ¿Quién es aquel que puede circuncidar el corazón de los hombres? Solamente el agente enviado por el Eterno, es el Mesías, Yeshua HaMashiach. Solamente él puede hacer la circuncisión del corazón, y es por eso que la era mesiánica no pudo ser instituida en su primera venida, porque hubiera sido cruel instituir un reino en medio de gente que tendría milá, pero su corazón sería rebelde al Eterno, como vimos que fueron las 10 tribus. Todos hablaban hebreo, todos conocían la Torá, todos tenían milá. ¿Y qué hicieron? Transgredieron y fueron llevados entre las naciones. Su milá vino a ser orlá, lo que ellos creían que podía ayudarlos por la condición de su corazón. El pecado, la inclinación hacia el mal, pudo más en ellos, como en muchos de nosotros también en este tiempo. El Eterno no permita, mucha gente dice conocer la Torá, un poco de hebreo, un poco de gematría, y conozco los mejores rabinos y aprendo con ellos, me saco una selfie con ellos, lo pongo en las redes sociales, etcétera, y pienso que puedo engañar al Eterno, pero tal vez engaño a la gente tratando haciéndolos pensar que soy un influencer o que se me influenció de alguna manera espiritual, pero al Eterno no lo podemos engañar, porque la circuncisión tiene que ser hecha en el corazón, y de esa manera poder darle fortaleza al creyente a imponerse sobre la inclinación hacia el mal. Pero hasta que esto corruptible se vista de incorrupción, entonces se cumplirá el verdadero proverbio: sorbida es la muerte en victoria. El Mesías ya lo hizo y nosotros lo haremos justo en el inicio de la era mesiánica. Casi voy a terminar. Es mucho la información y lo que quisiera transmitir. Pero solo el Eterno puede quitar la inclinación al mal. En el momento que ya no lo necesite la humanidad, él quita la inclinación al mal. Los comentarios, el Rabbi Bajia y el Sor Hamor dicen que también a la inclinación al mal se le conoce como Nahash Hakatmoni, o la serpiente inicial, el Nahash, o el Hasatán, o la inclinación al mal, el Nahash. Pero también los sabios dicen que otra manera de llamarlo es lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 11, verso 19, se le llama el corazón de piedra. El Eterno dice: y quitaré el corazón de piedra que hay en ti y te pondré un corazón de carne, circuncidado, obviamente. Entonces el corazón de piedra que hay en el hombre también es sinónimo de la inclinación Yetzer Hará o del Nahash Hakatmoni. Y Moshe nos enseña también en esta parashá que el creador será el Moel por excelencia. Por medio del Mesías, el enviado, él va a quitar el prepucio del corazón de los creyentes. Yo no puedo quitarle el prepucio a mi semejante, ni a mi hijo, ni a los hermanos de la Kejilá. No tengo esa facultad ni esa grandeza espiritual
es otorgada al Mesías. Por eso el Mesías, por el gozo puesto delante de él, pudo vencer a la muerte. Y en la Haftará de Yom Kippur, Isaías 57, que acabamos de leer, del verso 14 al 16, el profeta nos insta a quitar, allanad el camino, quiten los tropiezos del pueblo. Los sabios interpretan que los tropiezos son toda suerte de filosofías, pensamientos, conductas, tradiciones que hay en medio de las personas, en las culturas, en las naciones, aún dentro del pueblo de Israel. Tal vez hay también este tipo de tropiezos que no te dejan ver con claridad la luz de la Torá. Y cuánta gente hoy en día decimos creer, conocer la Torá, conocer al Mesías, creer en el Mesías, tener el mérito del Mesías, pero nuestra mente está mezclada con filosofías, con huecas sutilezas, con cosas que vemos por aquí, esto suena bonito también, esto por allá, y esa persona habla como yo siento que me agrada, y escuchamos toda suerte de voces, pero no escuchamos la voz de la Torá, del Eterno, del Mesías, cuando abrimos el texto, porque no nos damos la oportunidad de que nos hable directamente, sino que estamos acostumbrados a que otras voces traten de ayudarnos. Sí, es mejor escuchar la voz del Eterno y de su Mesías a estar escuchando mi propia voz o la voz de alguien que puede tal vez desviarme, el Eterno no lo permita. Entonces, Isaías 57, del 14 al 16, voy a leer, ya casi voy a terminar. Isaías 57, del 14 al 16, dice, y dirá, allanad, barrer el camino, quiten los tropiezos del camino de mi pueblo, porque así dice el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura, en la santidad, con el quebrantado, con el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, porque no tengo de contender para siempre, ni para siempre me he de enojar, pues decaería rugi mi espíritu y las almas que yo he creado. Y los sabios dicen que esta palabra rúa, decaería mi rúa o rugi, el tratado Yevamot, que ya leí, dice que esta palabra ruach, decaería mi ruach, se refiere al Mesías y que se tiene que interpretar en ese contexto, dicen los sabios. Pues decaería, porque no tengo que contender para siempre, ni para siempre me he de enojar, pues decaería mi Mesías y las almas que yo he creado. En otras palabras, el Mesías es quien tiene la facultad de dar vida a los muertos y de que cada alma que nace en este mundo y escucha que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres para ser salvo, encuentre su cuerpo o su nación, su guf, su propósito. Solamente a través del Mesías se podrá decir que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos en luz. Y por eso nos dice esta palabra, decaería mi Mesías. Y el libro de Romanos, en el capítulo 8, verso 19, podemos ahora entender ese pasaje, el libro de Romanos, capítulo 8, y verso 19. Dice, porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los Bene Elohim, de los hijos de Elohim, porque las criaturas están sujetas a vanidad, no de grado, mas por causa del que las sujetó con esperanza, que también las mismas criaturas serán liberadas de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los Bene Elohim. Porque sabemos que todas las criaturas gimen a una, toda la creación gime, y aún están de parto hasta este día. Y no solo ellas, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias o las arras del Ruach, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo, de nuestra nación, de nuestro propósito. Entonces gemimos porque anhelamos que la redención del Mesías se cumpla totalmente, que él termine lo que empezó. Mas las almas que ya encontramos, nuestra nación, nuestro cuerpo, estamos esperando la manifestación gloriosa. Mas aquellas almas que no se han arrepentido, como dice esta parashá,
y el capítulo 57 de Isaías. En la parte final, tristemente, el capítulo de Isaías dice, perdón, estaba en otro, dice, creó fruto de labios, paz, paz para el que está lejano y para el que está cercano, dice Adonai, y lo sanaré. Mas los impíos son como la mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Lo shalom, no hay paz, dice el Eterno, para los impíos. Entonces, los justos y todas las almas que creen y tienen fe en la redención del Mesías, estamos esperando la manifestación gloriosa, la liberación, el cumplimiento en ese sentido, que negedó, de que podamos ya no tener ese rechazo o esa lucha, sino que ahora podemos fusionarnos con el Mesías cuando venga la redención final. Pero todas aquellas almas que no se arrepienten, que no permiten que el Eterno vaya a circuncidar el corazón de ellos, dice el Eterno, no hay paz para los impíos. Y el libro de Colosenses, capítulo 2, en el verso 8 al 5, Colosenses capítulo 2, de 8 al 15, perdón, dice, miren que ninguno les engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos o rudimentos de este mundo, de las naciones, etcétera, y no según el Mesías, porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. O sea, el propósito de las almas es ser halladas en el Mesías, y en él están completos. Él es la cabeza de todo principado y potestad, en el cual también son circuncidados con circuncisión, con milá, no hecha con manos, sino con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la milá le Mesías, la milá del Mesías. Y aquellos que permitimos que el Mesías circuncide nuestro corazón, aprendemos que ahora hemos sido sepultados juntamente con él por medio de hacer tevilá, y en el cual también resucitamos por la fe de la operación que el Eterno que levantó de entre los muertos. Y nosotros, y a vosotros, dice aquí, estando muertos en pecados y en la incircuncisión, en la orla de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todas las transgresiones. Entonces vemos que la milá le Moshiach, o sea, la redención, la circuncisión del corazón, es por medio de el Mesías. Y esta parashá también nos dice, no digas, ¿quién subirá al cielo? Más que es lo que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Ya es la última frase que voy a estar leyendo. Y cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y la escritura dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El rey David nos dice en uno de los salmos, Lev Tahor, un corazón puro, Boré li Elohim. Crea en mí un corazón puro, Elohim. Lev Tahor, Boré li Elohim. Y que de la fuente, el corazón, que puede ser entendido que de la abundancia del corazón hable la boca. El rey David dice, crea en mí un corazón puro, porque el corazón es la fuente donde nacen las transgresiones y es engañoso, y que no se impute al Eterno la maldad que puede haber en mí, sino que me permita al Eterno que en mí se crea, se forme un corazón tajor. ¿Y quién puede darnos un corazón tajor? Solamente la fe en el Mesías Yeshua. Es el propósito de la Torá, es que nuestro corazón sea circuncidado para poder servir a nuestro Padre en el mérito del Mesías Yeshua. El inicio de la midá, decimos parte del Salmo 51:15 y cantamos Shefti tefte vepiyegit tejilateja. Abre, Señor, mis labios para que mi boca relate
tu alabanza. Y el inicio de la amidad empieza con que nuestros labios sean abiertos. Y el final de la amidad también dice que los dichos de mi boca encuentren favor delante de ti, Señor mi Elohim, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra boca es muy importante porque con la boca hacemos confesión para salud y no debemos decir que quién traerá esta palabra de salud o el cumplimiento de la era mesiánica a mi vida. No digas que está lejos en el cielo, dice el libro de Romanos, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Lo voy a leer en el libro de Romanos, capítulo 10. Dice, porque Moshe describe la salvación o la Torah, la justicia, perdón, que es por la Torah, que el hombre que cumpla los mitzvot tiene que vivir cumpliéndolos. Es obvio. Pero hay algo más allá, no nada más cumplir mitzvot, sino que la Torah tiene un propósito. Dice el verso 4, porque la meta de la Torah es el Mesías, para justicia de todo aquel que cree. Verso 6, mas la justicia que es por la fe, dice así, no digas, Deuteronomio 30:12, que es lo que estamos viendo ahora, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer al Mesías abajo nuevamente. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para traer al Mesías a los muertos. Mas ¿qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra davarle emuná, la palabra de emuná, la cual predicamos, que si confesares con tu boca al Adón Yeshua y creyeres en tu corazón que Elohim le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Y es obvio, pero no cualquier corazón. El corazón se cree para justicia. Y ya hemos visto lo que dice el profeta Isaías, lo que dice el rey David también en los Salmos. Crea en mí un corazón tajor. Lev tajor boré li Elohim. Quiere decir que este contexto, el contexto tenemos que interpretarlo que con el corazón puro se cree para justicia. ¿Y cómo vamos a purificar nuestro corazón? Por medio de la fe en el Mesías, para que él pueda quitar toda orla o toda cáscara de nuestro corazón y podamos decir, abre mis labios para que mi boca relate tu alabanza. Y también el Salmo 51:15 dice, los sacrificios de Elohim es el corazón quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, Elohim. Y los sabios dicen en este pasaje que el altar del sacrificio, en Éxodo 27:8, tenía que ser hueco. Y el Targum lo interpreta que el altar del sacrificio era Halil Rujin. Estaba vacío como con aire. Halil Rujin. Y los sabios interpretan en este contexto que el corazón contrito y humillado no desprecia al Eterno. ¿Y cuál es ese tipo de corazón Halil Rujin? O un corazón que aparentemente no tiene sangre en él, porque cuando no tiene sangre, no tiene vida. De una manera alegórica, el rey David está diciendo, mi corazón no puede funcionar si tú lo desprecias. He aquí que yo, mi corazón te lo entrego, no para hacer mi voluntad, sino para que tu voluntad le influya la sangre y circule la vida, porque un corazón contrito y humillado, tú no lo despreciarás, Elohim. Y esa es la tarea principal del Mesías, que él vino a deshacer las obras del maligno y para poder quitar el corazón de piedra y darnos un corazón de carne para que ahora la vida que está en la sangre fluya y nuestro corazón esté vacío de hacer nuestra propia voluntad, pero completamente lleno haciendo la voluntad del Eterno por medio, haciendo frutos de justicia por medio de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor, o Adoneinu, Señor nuestro. Y bueno, con esto quiero terminar, ya me tomó mucho tiempo. Gracias por